En la década del 50, en calle Rivadavia al 500, en una bonita casa estilo europeo de 2 plantas y un empinado jazminero intentando llegar a los techos de 2 aguas, funcionaba el prestigioso Conservatorio Beethoven. Y de niño los he visto caminar a los dos, escuchaba lo que eran, ¿no? Como personajes. Uno pasaba por esa casa y sentía el olor de los jazmines y sentía la música. Y su casa fue un centro de cultura porque funcionaba el Orfeón, el Conservatorio Beethoven, el Centro de Escritores. Por ahí se juntaban para editar la revista Virorco con mi abuela, o sea, constantemente había gente. Entonces su casa era como su gran nido, ¿no? Como que él no tenía mucho interés en salir. Como que para él estar en su casa era lo más feliz, a la tardecita una cerveza, con un pan negro, esas cosas que le recordaban a su país. Y era muy feliz ahí, escuchando música, escribiendo las partituras. Él se había recibido del Conservatorio de Viena y que venía de la vida de estar tocando en el palacio para la emperatriz Sisi y el emperador Francisco José. Lo que había de especial, que era una costumbre ritual de mi abuelo, que era todo ordenado con horarios. Entonces, a la tarde, él tenía una radio a válvula, onda corta, y escuchaba música de Alemania. Realmente era un hombre maravilloso, muy sencillo, muy natural, muy austero. Una cosa que realmente llamaba la atención era una persona muy austera, no le gustaba ni gastar ni grandear. Era una persona muy querible, la verdad que sí. Augusto Müller dio los primeros latidos de su corazón el 22 de febrero de 1894 en el pueblo de Tisis, provincia de Vorarlberg, al sur de la República de Austria, en la tierra de Strauss, Mozart y Freud. Hijo de Rosina Reiter y Augusto Müller. Junto a sus 2 hermanos, Regina y Adolfo, sus primeros años transcurren en la campiña del Tirol. Müller era un hombre caballero, realmente un caballero, que nos decía siempre hijita a todas las alumnas, por lo menos a mí me decía hijita. Un trato paternal, un hombre maravilloso, que llevaba la música en las venas. Una persona muy buena, muy justa, nos adoraba, pero era muy estricto. Y él tenía esa economía de la posguerra donde no se tiraba ni un clavo, venía con una austeridad total. Y yo me acuerdo que ya pedía las cosas por encomienda. Las encomiendas de antes venían envueltas en papel madera, con maderitas, con tablitas, clavitos, era toda una cuestión muy artesanal. Y nosotros a veces recibíamos las encomiendas y a romper. No. Mi abuelo era con mucho cuidado, abría el papel, lo doblaba, lo volvía a guardar, no rompía nada, las tablitas, le sacaba los clavitos, enderezaba los clavitos con un martillo, los guardaba en un tarrito, los tornillitos en otro, las maderitas salían por una cosa, lo otro, él juntaba las maderitas para la salamandra, para hacer fuego, para hacer otra vez encomienda, el papel lo volvía a usar. Augusto Müller obtuvo su título de profesor de música en el Conservatorio Imperial de Viena en 1913, facultado para la docencia en escuelas secundarias y normales como profesor de música, violín y piano.
Él iba a tocar con la orquesta y a los bailes de la nobleza, donde estaba inclusive, él pudo ver de lejos, ¿no es cierto?, al emperador Francisco José, a Sisi Emperatriz, al archiduque Francisco Fernando, y él siempre contaba de cómo bailaban los vals. Él amaba el Danubio Azul, el Vals de las Flores. Llamado a combatir en las trincheras junto a su hermano Adolfo en una de las más cruentas guerras, la Primera Guerra Mundial. Para mucha gente de San Luis que lo conoció, deben saber que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, que estuvo en las trincheras, que vivió los horrores más grandes que se pueden vivir en una guerra. La guerra de trincheras tenía esas características de estar en una fosa sin avanzar un centímetro, con bombas, con gases, donde se morían los amigos. El 24 de junio de 1923, a bordo del transatlántico Cap Polonio de origen alemán, Augusto Müller viaja a su nuevo destino, Buenos Aires, Argentina. Y se vino a San Luis. Estamos hablando de los años 20, 20 y pico. Se vino acá, lo único que sabía era hacer música. Bueno, él no tenía otro oficio que no fuera el de músico. Augusto Müller nos hacía cantar de niño la canción de cuna de Brahms en alemán. Cosa que me llamaba la atención porque nadie ni siquiera oía el alemán. Y bueno, él nos enseñó la canción de cuna de Brahms, cantada en alemán. Nosotros la cantamos varias veces, incluso fuimos un par de veces, no me acuerdo si en la iglesia de Santo Domingo, en alguna festividad religiosa, y cantamos la canción de cuna de Brahms. Pero también cantamos Carmen de Bizet, la otra gran ópera que él también él trató de inculcarnos a nosotros. Y cuando él imponía un tema musical, él nos hacía estudiar qué era Carmen, por ejemplo, quién era Carmen, por qué se escribió esa ópera. Él tocaba el violín, tocaba el contrabajo y tocaba el piano. Entonces tenía una formación tan amplia que él agarraba una pluma en aquella época, porque él escribía todas las partituras con tinta china. Un Augusto era, digamos, la autoridad. Y otro de los rituales que yo recuerdo, que también tenía que ver con sus costumbres, eran los relojes. Tenía 2 relojes cucús, que típico de los Alpes, supongo que los habrá traído de Alemania. Entonces él todos los días, yo recuerdo que disfrutaba mucho, que iba como a darles cuerdas y a volverles a poner, porque eran todos relojes mecánicos. Había que darles cuerda todos los días y había, no recuerdo si 5 o 6 relojes en toda la casa. Pero bueno, era parte de nuestra vida, es que es como que vos sentías que fue media hora más del tiempo y de tu existencia con eso que te iba marcando tanto las horas. Yo me acuerdo de anécdotas, por ejemplo, don Augusto en el otro lado del hall ese, contra la pared arriba, en penumbra, tenía un reloj cucú. Y había un compañero de coro que le imitaba perfectamente al cucú, el Pajarito Rodríguez. Entonces, en el medio de los ensayos, estábamos ensayando, estábamos cantando, y el pajarito Rodríguez empezaba cucú, cucú, imitándole al aparatito ese, y el viejo lo miraba, claro, y veía una sombra, no sabía si salía o no salía el pajarito, pero se lo hacía cada 2 o 3 minutos. Entonces miraba y decía, está loco este pájaro. Hasta que se dio cuenta quién era el que le hacía el cucú. Él tenía un gran conocimiento de los instrumentos. Él era violinista, tocaba el piano también, y después, bueno, de armonía, todo. Y además, en el año 37, lo habían nombrado director de la banda de policía de la provincia. También recuerdo las anécdotas de cuando mi abuela decidió casarse con él, que era raro él, porque estaba en la pensión en la casa de los Rigau, parece que era solitario, callado, no hablaba el idioma.
Y bueno, y lo contrataban en las casas para tocar el violín porque no había otra música, o sea, se hacía música en las casas. Y ahí fue conociendo gente, y ahí conoció a mi abuela. Y cuando resolvieron casarse, una tía, que era la tía Dora, dice que lloraba y decía, no te cases con ese extranjero, que no sabemos quién es, Celia, no te cases. Porque claro, lo veían como que quién sería este hombre raro, ¿no? Que era solitario, extraño. En 1928 contrae matrimonio con la reconocida pianista señorita Celia Garro, teniendo en común el amor por la música que definirá el camino de sus vidas. Y él siempre decía que todo lo que él había hecho, porque aparte tenía su humildad, decía, se lo debo a esta señora. Y mi abuela, me acuerdo una vez que yo estaba en uno de esos actos y mi abuela se sonrojaba, ella era grande, era como una palomita toda colorada que le daba vergüenza que mi abuelo la nombrara así, como que todo lo que él era en su vida era gracias a ella. La impresión que tuve, porque me llevaron mis padres para iniciarme en el estudio de la música, y me recibió con su señora, doña Celia Garro de Müller, una mujer amorosa, característico rodete que nunca se lo quitó, una mujer maravillosa. Mi abuelo estaba muy orgulloso de mi abuela, que tenía ahí el centro de escritores, la asociación sanmartiniana y tanta cosa que funcionaba en su casa. Y bueno, mi abuelo no participaba de esas cosas porque no era muy intelectual, era músico. Una vez vino a la Filarmónica de Viena a tocar a Buenos Aires. Él fue a verla, obviamente, y conocía gente, porque, bueno, era gente también un poco de su edad. El director le dijo, Augusto, podés volver cuando quieras, vas a tener... Y él dijo, de ninguna manera, mi país es Argentina. Y una de las cosas que solía decir es, yo soy argentino, con ese tono alemán. Siento una admiración y un respeto. Siempre me pareció una persona con muchos valores. Él, al ser mi padrino, por ejemplo, asumía su rol de padrino, un gesto que siempre conservo, que para las Pascuas siempre se hizo presente con, yo digo liebre, pero tiene que haber sido un conejo que se regalaba para Pascuas. Eso, desde muy chica tengo ese recuerdo y nunca me faltó ese conejo. La hija de él, que fue una pianista, ejecutó el concierto en la menor de Grieg, opus 16, y se hizo ese concierto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde ella, la hija, que tenía 15 años, tocaba y la acompañaba su padre, así que eran dos pianos. Fue un acontecimiento realmente y muy emocionante. Yo creo que todo el mundo debe recordar ese concierto. En 1930 crea el primer coro masculino denominado Orfeón Puntano. Ese coro tuvo una impronta muy importante en San Luis porque fue el primer coro que apareció y de muy buena calidad. A los 14 años entré en el Orfeón Puntano. Era muy, digamos, militarizada la cosa. No nos olvidemos que don Augusto venía de una guerra con toda una formación militar. Cuando uno escuchaba el Orfeón, escuchaba esa arquitectura musical tan rica, tan profunda, que él supo conservar desde su escuela de Alemania. Después, a los 15 años, me integré al Orfeón Puntano.
El Orfeón, digamos, era el elenco visible de la música de San Luis. Era muy disciplinado también para los ensayos, y por ahí cuando alguno tardaba un poco de más de noche, cuando nos juntábamos en su casa a ensayar, por ahí se enojaba los que no llegaban puntual. Recuerdo que por ahí me quedaba la noche a dormir con ellos y estábamos con mi abuela en una sala de estar, porque el living estaba ocupado porque venían los orfeonistas. Y él era muy organizado y había quedado con secuelas de ser una persona un poco nerviosa, ¿no? Como que las situaciones por ahí lo ponían como tenso. Y empezaba a dar vueltas porque no llegaban los orfeonistas. Y bueno, y abría las puertas y decía alguna cosa, ¿y a qué hora llegan esta gente? Pero qué gente informal, decía, como que ya estaba con todo listo. Y llegaban y le cambiaba la vida. O sea, era una alegría, él era feliz haciendo eso y agradecía que vinieran porque era como que le encontraba sentido a su música, a lo que él tenía que hacer. En 1957, el Orfeón Puntano llega a la cúspide de Buenos Aires, actuando en la calle Corrientes, en el Teatro Smart. Luego, Blanca Podestá. Nosotros hacíamos normalmente música popular europea y popular latinoamericana. Hacíamos tango, samba, valses vieneses, mazurcas. El Orfeón Puntano que él dirigió recorrió los 4 rumbos del país, era reconocido en muchísimas provincias. Hay que tener en cuenta que fue el primer coro masculino del país. Yo recuerdo viajes a Merlo, a Mercedes, a Justo Darac. Sí teníamos una muy buena actividad, siempre lo invitaban. Yo creo que no había puntano que no fuera a ver las actuaciones del Orfeón, porque tenía un repertorio muy variado, ¿viste? Y aparte era gente toda conocida de San Luis, había mucha gente muy conocida. Desde junio de 1948 hasta 1964, por espacio de casi 10 años, fue director del coro estable de la Escuela de Varones Juan Pascual Pringles, semillero del Orfeón Puntano. Al maestro Augusto Müller yo lo conozco en el año 57, 1957. Todavía recuerdo el día en que la profesora, que era su ayudante, la señora Emilia Páez Sosa de Curioni, llega al 4º grado, llega al 4º grado, habla con la maestra y saca una lista y empieza, a ver, usted. Y nosotros no sabíamos para qué era. Medio asustado estábamos, pero entonces nos lleva a la sala de música que estaba en la planta alta de la escuela normal. Y ahí nos esperaba el maestro Müller. Y ahí nos cuentan que, como quieren que nosotros integremos las voces blancas del coro estable, nos van a probar la voz. Pero con todo el respeto, era un tipo bárbaro. Macaneábamos, le hacíamos chistes. Había uno del Orfeón Puntano, un integrante, Edmundo López, que hablaba como Tatín, que era un niño en aquella época, salía por la radio. Y cuando le hablaba así, don Augusto se descostillaba de risa. Para mí era el abuelito Müller, mi abuelito, el que me pasó a buscar. Pero claro, viendo toda la trayectoria y todo lo que había hecho, era impresionante realmente todo lo que había hecho, la creación del coro, toda la movida cultural que se hizo acá. Vino de la mano de él, lo primero que se hizo en San Luis. La primera representación de la zarzuela, de los molinos de viento, él la hizo con gente acá de San Luis, totalmente con gente de San Luis. Lo único que alquiló el vestuario, bueno, el vestuario que venía de Buenos Aires, pero todo lo demás se hizo acá. Él formó la orquesta, él tocó con la orquesta, él formó los coros. Fue impresionante. Realmente yo los recuerdo con amor. Donde estaba el profesor Müller, la música era un sueño. A mí lo que me brindó don Augusto fue una gran felicidad de haber
participado de uno de los coros más hermosos que he tenido en mi vida. Tengo recuerdos muy lindos. Siento una admiración y un respeto. Siempre me pareció una persona con muchos valores. Yo me quedo con los valores personales, más que con la música, a pesar de que yo sé que fue un hacedor, hizo muchas cosas en San Luis por la música, pero yo me quedo con la buena persona que es. Don Augusto era un anfitrión espectacular, el astro de acá de San Luis. Lo que logró don Augusto no es decir, sacar un cantante, no, era un grupo humano, que había una responsabilidad, había una identidad, es decir, se logró hacer una masa coral muy, muy linda. Müller respetaba a la persona, respetaba al profesor, al encumbrado y al más chico que él sabía que venía de un hogar analfabeto, y él le daba oportunidades, los hacía cantar, los hacía vestir. Bueno, esos mensajes se pueden transmitir, y yo quiero transmitirlos en esa idea, ¿no? Lo que él me dejó a mí, como mi maestro. Creo que falleció un día que nevó en San Luis, me parece. Tengo ese recuerdo, pero yo creo que no estaba en San Luis, pero me enteré. Sí. O por lo menos el día del sepelio creo que hubo una nevada muy grande en San Luis. Debe ser el cielo que lloraba. Un artista se va. Ayer cerró los ojos cuando la luz se iba por senderos que se cuajaron en la noche fría. El artista, ya desde otra esfera, tal vez tuvo un recuerdo para esta tierra que se hizo suya. La tierra de San Luis de la Punta, que en este amanecer se vio vestida de nieve. Oh, blanca nieve, era la nieve de sus altos lares, la nieve de los bosques de Viena, la nieve de los pinos que bordeaban las aguas melodiosas del Danubio, de su Danubio azul. Augusto Müller era un ser de música su alma, musicales sus nobles pensamientos. El violín en sus manos descubría un mundo luminoso de armonías. A través de ella vibraba todo su ser de hombre. Venía de tan lejos, tanto había sufrido en la amargura de la guerra europea cuando era muy joven todavía, y vino solo en la inacible compañía de la belleza que se hace música. Fragmento de la carta de despedida, 16 de julio de 1973.